tenemos, fíjate bien, tenemos la oportunidad de vivirla cuando venimos a Cristo. Una vez, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si tú no lo tienes, bueno, pues es muy sencillo. Habla con el anciano, el que tenía los anuncios aquí, con el que dirigió el de la guitarra o con alguno de ellos o conmigo, con tu servidor. Y lo arreglamos pronto porque no cuesta nada eso. Ya Cristo lo arregló, ¿no? Recibir a Cristo en el corazón, a plena conciencia, entregándole nuestra vida y pidiéndole que sea nuestro Señor es algo que es muy fácil. No fue fácil obtenerlo, Cristo pagó por ello y le costó muchísimo. Pero eso es la preciosa verdad de que Cristo nos dio una vida. Ahora, qué triste que a veces los cristianos no vivimos esa vida, porque seguimos viviendo como si no tuviéramos a Cristo. Estamos acostumbrados a por muchos años, hasta que recibimos a Cristo, vivir una vida lejos de Dios. De hecho, nacemos en pecado. Todos nacemos lejos de Dios, viviendo muertos, o sea, separados de Dios. Y necesitamos un encuentro con Cristo. Ese encuentro debe cambiarnos. Muchos vienen a la iglesia porque los trajeron sus padres y crecieron viniendo a la iglesia. Y qué triste que no tengan un encuentro con Cristo porque ellos creen que lo tuvieron. No hay un encuentro que haga un cambio en la vida. Y eso no debe de pasar con nadie, debemos de cambiar. Hay una verdad que quiero invitarte a ponerte de pie para orar, pero leerla en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, los primeros 3 versículos que dicen, y Él, Jesús, hablando de Jesús, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y era conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos hables. Invocamos tu nombre, Señor, como pueblo tuyo. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra y que tú puedas hablar a nuestros corazones. Reprendemos toda obra de Satanás, reprendemos todo estorbo para que entre la luz de tu palabra. Reprendemos toda obra enviada o toda obra que se ha propuesto el enemigo para confundir. Y en el nombre de Jesús declaramos tu presencia, una atmósfera del Espíritu Santo donde empiece a moverse y donde tanto el hablar mío como el escuchar de cada uno de nosotros pueda ser guiado por tu Espíritu Santo para obtener tu mensaje y hacerlo vida en nuestros corazones y en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, puede tomar asiento. Nacimos todos lejos de Dios. Dice la palabra de Dios que nacimos muertos en delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado. Nadie se podía liberar de esa esclavitud. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice que estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre y no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud. Y ese es el problema que estaba hablando ahorita de los cristianos. Ya Jesús nos hizo libres, ya el Señor nos pasó de las tinieblas a su luz y seguimos a veces viviendo esas vidas que necesitan cambiar. Seguimos viviendo vidas, perdiéndonos por vivir la vida nuestra, perdiéndonos de la vida de Jesús. Debemos conservarnos firmes en la libertad que Jesús nos dio, pero algunos ni saben que la tienen. ¿Por qué? Porque siguen viviendo como antes. Porque reciben a Cristo, pero no profundizan en la palabra de Dios, ni hay un cambio en ellos, de tal manera que necesitamos nosotros encontrarnos con nosotros mismos, reflexionar. No necesita ser año nuevo, no necesita haber una predicación especial. Todos los días debemos de revisar cómo estamos viviendo, porque ya Dios hizo lo más difícil, lo que no podíamos hacer, lo imposible para nosotros lo hizo Dios posible. Y ahora nosotros, Dios nos
quiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y ese es de lo que se trata el punto número 1. Dios ya cambió lo espiritual, ahora nosotros debemos cambiar de naturaleza. Nosotros nacimos con una naturaleza humana. Vivimos como pensamos, muchas veces por instinto reaccionamos, muchas veces porque nos han enseñado a reaccionar así, pero no reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos porque tampoco nos estudiamos cómo cambiar para ser como Dios quiere que seamos. Dios nos cambió todo. Esa naturaleza que nosotros teníamos y hemos tenido y tenemos y vamos a tener hasta que nos muramos, es una naturaleza humana que hace las cosas de acuerdo a nuestra vida pasada. Y el problema es que ahora el Señor no te la quita, el Señor quiere que tú te la quites porque podemos hacerlo. De hecho, Dios no quiere a nadie a fuerza. Dios quiere que por tu propia voluntad tú decidas cambiar y decidas seguir la naturaleza nueva que Dios te dio. Muchos la tienen nuevecita, no la han desempacado porque no la han usado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar la nueva naturaleza que Dios nos dio. Cambiar de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Volviendo a repasar Efesios capítulo 2, dice que debemos de vivir la vida que Jesús nos dio. Dice, y Él os dio vida a nosotros como iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Tenemos a Cristo, tenemos esa vida. La pregunta es, ¿la vives? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos muertos biológicamente. Vivíamos y pensábamos que estábamos vivos, pero la palabra de Dios nos lleva a la conclusión de que aunque vivías, estabas muerto. Pero cuando tenemos a Jesús, aunque estés muerto, vivirás. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa vida consiste, fíjate bien, en la vida que Jesús nos dio, no la que tenemos, no la que vivíamos. La vida que Jesús nos dio, fíjate bien, consiste en tener comunión con Jesús, una comunión interna porque está en mi espíritu y ahí está el Espíritu de Dios, para no tener que actuar en esos delitos y en esos pecados que antes nos separaban de Dios y que ahora podemos seguir viviendo vidas tristes, fracasadas, aunque seas cristiano y aunque tengas a Cristo y vives mal, porque no tienes esa vida, no la estás viviendo como antes. Esa vida es tener comunión con el Espíritu que está en mí. Tú eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu está en ti. Ahora, ya deberíamos de haber dejado esa manera de vivir, pero hay una lucha constante y ese es el chiste de la vida cristiana, que vivamos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Dice él que ya deberíamos de haberla dejado, dice el versículo 2, en los cuales, en los pecados y delitos, anduvimos en otro tiempo, que sea una realidad para ti, o todavía andas en esos pecados. Es una pregunta reflexiva, no le des codazos a nadie, es para ti. Entonces, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, fíjate bien, esta palabra príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es eso? Es un espíritu que ahora opera en los que no han recibido a Cristo, en los hijos de desobediencia. Ese príncipe, que es un espíritu del mundo, está operando en la atmósfera terrestre, en toda donde hay humanos, ¿no? Y ese espíritu nos tenía esclavizados y el Señor Jesús te liberó. Una vez tenía unos pajaritos que eran unos cenzontles que habían nacido en la jaula. Y yo, pues no me gustaba tenerlos encerrados. Y entonces un día que se distrajeron mis papás, pues los saqué de la jaula para que se fueran en el patio. Y resulta que se volvían a meter a la jaula. Y así muchas veces nosotros como cristianos somos. El Señor nos libera, nos saca y volvemos otra vez a la esclavitud. Recuerdo que
tenía un perro, un pointer. Esos pointers son perros de cacería, de los manchados con orejas largas. Y el sensontle, uno de ellos se animó a volar. Y voló directito así por arriba donde estaba el perro brincó y lo agarró. Yo fui, se lo saqué del hocico al perro y con el pico así, medio así, ya le enderecé el pico y lo volví a meter a la jaula. Y dije, no está listo para andar libre. Bueno, usted necesita vivir su libertad de acuerdo, guiado por el Espíritu Santo, para que no le pase eso. Para que no salga de Guatemala para meterse a Guatepeor, ¿no? Hay una atmósfera mundial de la cual salimos y tenemos que entrar en la atmósfera del Espíritu. Esa atmósfera tú la creas. Tú debes de ser influencia donde vayas. Tú debes de ser testimonio donde vayas. ¿Qué piensa la gente de ti? Ese es cristiano, ¿verdad? O a lo mejor cuando saben que eres cristiano preguntan, ¿a poco es cristiano? Pues está peor que yo. Bueno, dice el versículo 3. En esos pecados que esclavizaban, en ese espíritu que estaba operando en el mundo, que ahora nosotros no somos del mundo, pero estamos en él. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué son los deseos de nuestra carne? Lo que te lleva a hacer, dice, en punto número 1, en primer lugar, la voluntad de la carne y, número 2, de los pensamientos. Hay una combinación de el alma, en el alma están tus pensamientos, tu sentimiento y tu voluntad. Cuando el alma empieza a guiarse por la carne, ¿qué es la carne? El cuerpo, donde están los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Cuando nos guiamos por la carne, esos son los deseos carnales, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne, guiados por los pensamientos. Esa combinación es la que hay que matar. O sea, matar es separar. Vivir es juntar. La vida en Dios es tener comunión con Dios. Vivir junto a Dios. Vivir pensando en Dios. Vivir queriendo hacer la voluntad de Dios y no la mía. La carne y los pensamientos se unen para muerte, para separarnos de Dios. Muerte piensa separados de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús nos dio esta vida para estar viviéndola de acuerdo al Espíritu Santo. Ya no, tu alma eres tú, pero tienes dos elementos. El cuerpo para ver el mundo, para contactarte con el mundo, para tener comunión con tus hermanos. Y el Espíritu, que sirve para tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿La carne? ¿Los deseos de la carne? ¿Darle gusto al cuerpo? ¿No? Es viernes y el cuerpo lo sabe. La carne y los pensamientos te van a llevar a muerte. No importa que tengas a Cristo, vas a vivir una vida miserable. Claro que importa que tengas a Cristo porque eso es lo que nos salva. Y nos da la capacidad de ser diferentes. Pero hay que cambiar. Hay que hacerlo, nosotros lo hacemos. El Señor no va a venir a obligarte a hacer las cosas. Y tenemos que juntarnos al Espíritu de Dios y dejar al Espíritu que es el príncipe de este mundo. Dice que por eso, sigue diciendo el 3, y éramos por naturaleza, no sé si está en la pantalla el versículo, dice, y éramos por naturaleza, esa naturaleza que teníamos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero a Dios le costó mucho. El amor de Dios hizo que su Hijo viniera y que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros separados de Él, o sea, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucita, cuando muere, nos da la salvación. Resucita para vida. Y todo ese poder de resurrección y de nueva vida nos lo dio a nosotros. Por eso somos salvos gratis.
Dice el versículo 4, que ya lo leí todo casi, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo. Dios en su amor nos cambió del príncipe de las tinieblas al príncipe de paz, que es Jesucristo. Y del espíritu de este mundo que usaba la carne, al espíritu de Dios que quiere usar tu espíritu si tú te dejas. El Espíritu Santo cambia mi pensamiento para usarlo uniéndolo no a la carne, sino uniéndolo al alma. El Espíritu Santo con mi espíritu quiere unir tu alma para que la carne obedezca. Lo contrario es que el espíritu de este mundo se une a tu carne para que el alma obedezca y el espíritu está muerto. Eso no deberíamos vivirlo, porque no es la vida que Jesús nos dio y no tienes dos vidas para vivir. O es una o es otra. No te pierdas la vida que Jesús te dio. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, por ti, por tus hijos. Empiezas a actuar en la carne. Tus hijos se van a decepcionar de ti. Hay cristianos que deberían ser el sacerdote del hogar y venir a la iglesia y detrás de él no jalar a nadie, detrás de él que venga su esposa y detrás de él sus hijos. Pero vives hoy emocionado porque Cristo te salvó, cantas y te vas y empiezas a caer una y otra vez en pecados que decepcionan a tu esposa, que decepcionan a tus hijos y que cuando tú quieras ministrarlos y traerlos a la casa de Dios vas a ser un payaso. Y vas a estar tratando de hacer y nadie te va a creer. Ahora te disfrazaste de cristiano. No me hagas reír. Ponte una nariz roja. Y yo creo que le estoy hablando a alguien que está en la transmisión, ¿verdad? Porque aquí nadie es así. Dios en su amor le costó su hijo para que vivas una vida en Jesús. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces tú con ese cristianismo? Ya estás vivo con Él, pero no lo vives. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que en presente estamos nosotros sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si tú eres salvo, estás allá. ¿Ya fumaste, pastor? Pues si yo estoy aquí. Pues sí, pero allá no hay tiempo. De hecho, Juan en Apocalipsis fue trasladado y fue al trono de Dios y se vio. Y dice que ahí estaba la multitud de todos los que eran salvos adorando y alabando al Señor. Porque allá no hay tiempo. Estamos nosotros metidos en esta vida, viviendo en el tiempo, sujetos a leyes naturales y tenemos que vivirla sobrenaturalmente. Tenemos que entender que ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos se levantan del lugar celestial para vivir una vida miserable? No diga nada. Él ya nos resucitó y hoy tenemos la oportunidad de comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. ¿Así es tu vida? ¿Estás en la voluntad de Dios? Hoy tenemos la oportunidad de comprobar eso, pero necesitamos cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios para ya no hacer lo que nosotros nos dé la gana. Dios está viviendo esta vida, Dios quiere que vivamos esta vida en su voluntad. Dios te preparó una vida para que la vivas. Ya habíamos hablado de eso. Y quiere cambiar tus pensamientos para que, como resultado de cambiar tu pensamiento, tus acciones cambien también. Porque es así, es el orden. Hay cristianos que les gusta estudiar con su mente y siguen esa vida intelectual que tenían antes,
Para estudiar con la mente, pues, no necesitas a Cristo. Y se llenan de conocimiento. Y no hay vida, solo hay conocimiento. Hay vidas intelectuales y no puedes vivir así la vida cristiana tampoco. Esta vida que Jesús nos dio no es religiosa, no es intelectual. Eso es seguir como antes, seguir viviendo bajo el pacto anterior, un pacto de estar con la muerte. Y muchos no sabíamos que éramos esclavos, pero nos damos cuenta cuando Jesús nos liberta. Y no puedo vivir la vida que Jesús me dio con la misma fuente intelectual, aunque sean libros cristianos lo que lees. Deja tú los libros cristianos, lee la Biblia. Sé que hay libros que son una bendición, pero no aportan nada cuando lo lees de acuerdo a tu intelecto. Eso hacen los testigos de Jehová. La doctrina, el libro de doctrina de los testigos de Jehová se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. ¿Sabes cuándo vas a entender las Escrituras por tu razonamiento? Jamás. Por eso cambiaron algunas partes en la traducción del Nuevo Mundo y torcieron la palabra de Dios y ahora no aceptan a Jesús como Dios. Dicen que es el Hijo de Dios y por ahí hay un engaño. Pero tú tienes que saber que Él es Dios. Eso es lo que nos salva, entender quién es Jesús. Pero hay cristianos que no lo entienden porque lo quieren razonar. Esta vida que Jesús nos dio no es religiosa, no es intelectual. Y eso es seguir tratando de vivir la vida anterior. No se puede. Nunca lo voy a entender. Debemos guiarnos por el Espíritu, porque mi espíritu, no mi mente, mi espíritu, no mi cuerpo, mi espíritu es el que está con el Espíritu Santo y Él me va a enseñar todas las cosas y todos los planes que el Padre y el Hijo tienen en su santa voluntad para mi vida y para toda la vida de la tierra, de la humanidad. Entonces mi espíritu está con el Espíritu Santo, no mi mente, no mi carne. De esto nos hablaba al respecto el jueves con Carlos de León. Bueno, no era Carlos, era el Señor. Y el punto número 2 dice eso, que somos cartas, tenemos que cambiar. ¿Eres carta de Dios o eres la carta tuya? Que se convierta en la carta del diablo. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Punto número 2, debemos cambiar para poder servir a Dios como ministros de un nuevo pacto. Un ministro es aquel que no hace lo que le da su gana, sino hace lo que tiene que ver con su trabajo, representando al que lo puso por ministro. Somos ministros de un nuevo pacto, de un nuevo acuerdo. Ya no estoy de acuerdo con el espíritu de este mundo, ya no estoy de acuerdo con las maneras de hacer las cosas como este mundo dice. Estoy de acuerdo con Dios. Y eso es lo que tengo que servir, un ministro de acuerdo a Dios. 2 Corintios 3 dice, comenzamos otra vez. Pablo estaba diciendo, ¿necesito cartas de recomendación de ustedes? ¿Me estoy recomendando a mí mismo? ¿Tenemos necesidad de algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes para nosotros? Dice el 2, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La prueba de que estamos nosotros bien es tu cambio. La prueba de que tú eres cristiano y que das testimonio del Dios que dices que sigues es tu actuación, es tu manera de ser. Somos cartas que todo mundo está leyendo. Donde quiera que vayas, en tu trabajo, en la escuela, en la tienda, donde estés, te están leyendo, te están viendo. Te están juzgando. Es que dice la Biblia que no juzguéis. Por eso, pero ellos no leen la Biblia. Ellos no conocen a Dios. Y Dios quiere que ellos conozcan a Dios a través de ti, de tu testimonio, de lo que tú eres, de cómo actúas. ¿Cambiaste? ¿Eres diferente? Y dice el versículo 3, que por medio de nuestro cambio, por medio de nosotros, de la lectura que tienen el mundo y todos los, inclusive algunos nuevos que vienen a la iglesia, van a ser como tú eres el ejemplo. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo,
expedida por nosotros, porque los apóstoles, los pastores, los profetas, evangelistas y maestros son los que ha puesto Dios para que la iglesia sea edificada. Y entonces, de alguna manera, Dios, eres carta de Cristo, pero a través de nosotros, cuando dicen, ¿y ese a dónde irá? Pues a MSI. Ah, su pastor es David. Qué buen trabajo hace David. O dicen, qué mal trabajo hace David. Depende de ti, no de mí. Cambiaste. Porque esa carta expedida por nosotros como siervos de Dios está escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tu corazón tiene que cambiar. Tu corazón tiene que estar siguiendo la Escritura, la palabra de Cristo. Dice el 4, y tenemos tal confianza mediante Cristo para con Dios, no en que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No es mi intelecto, no es mi capacidad, porque no sirve de nada tu capacidad y tu intelecto. No es de nosotros mismos, dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tienes que cambiar tu manera de ser cristiano y no ser religioso. Tengo que ser bueno, tengo que cambiar, tengo que ser mejor que aquel pecador, no sirve, yo soy santo. Y tú eres murmurador, porque estás criticando al otro pecador que ya perdonó el Señor. Un pastor que cayó en pecado, de los de John MacArthur, ya ahorita es viral, ¿no? Y ahí andan todos los que quieren vistas, poniendo videos y todo eso. Y a lo mejor el Señor seguramente ya pidió perdón, ya el Señor lo perdonó, y tú sigues en pecado por murmurador. Bueno, no tú, los que escriben eso. Hay videos que siempre están criticando a un pastor tal, pastor de la, doctrina no sana o algo así, no sé, narcopastor. Y hay cristianos que les encanta ver ese mugrero. O sea, siempre están viendo videos de, ponte a leer la Biblia. Bueno, dice que lo de nosotros no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. No es un conocimiento tuyo. Tu conocimiento no sirve de nada si no está puesto a los pies de Cristo y guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él mismo, versículo 6, estamos todavía en 2 Corintios, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La única manera de que seas ministro competente, un ministro capaz, un ministro que hace bien las cosas, un ministro que realmente es un ministro de Dios, es cuando tú has cambiado tu manera de hacer las cosas y ya no las haces tú, no haces lo que piensas, no haces lo que crees que es mejor, sino haces lo que Dios quiere. Y ese ministro, esa competencia que viene de esas personas, que espero que seamos todos nosotros, no es de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios nos ha hecho capaces para servirle bajo un nuevo pacto, bajo una nueva manera de vivir, que no se basa en leyes escritas, ni intelectuales, ni religiosas, sino en una vida recibida del Espíritu. Entonces ya no voy a leer la Biblia. ¡Claro que sí! Pues ¿cómo vas a saber? ¿Cómo te va a hablar Dios? Necesitamos llenarnos de Dios, leer la Biblia y ser guiado por el Espíritu Santo que hace que esa Biblia ilumine lo que tengo yo que hacer. Tienes que ser guiado, que la Biblia te guíe, pero que te guíe el Espíritu Santo, porque la pura Biblia te puede matar. Un hermano que no se guiaba por Dios y era nuevo, ¿verdad? Los nuevos, yo creo que muchas veces hicimos eso cuando éramos nuevos, ¿verdad? Vamos a ver qué Dios tiene para mí y abren la Biblia en tal parte. Y dicen, ¿qué hago, Señor? Dime tú, ¿qué quieres que haga? Judas fue y se ahorcó. Ay, no, te reprendo. Y le vuelven a abrir. Y ve tú y haz tú lo mismo.
Lo que has de hacer, hazlo rápidamente. Entonces, necesitas leer la palabra de Dios, tener un método de estudio. Si no tienes, bueno, ponte a leer los evangelios. Y ahí van a estar principios de Dios. El Señor, cada vez que leas la Biblia, pídele al Señor que te hable. No, yo leo con el diccionario bíblico, con la concordancia, el Strong, para ver las palabras en su léxico original. Y luego también veo comentarios, ¿verdad? ¿Cuándo te guías por el Espíritu Santo? Estás llenándote de cosas que otras personas piensan y sienten y han entendido, pero tú tienes que hacerlo vida. Y el único que hace eso es el Espíritu Santo que está en ti, ¿no? Y entonces, la ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu da vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no yo. El Señor enseñó que debemos no solo cumplir mandamientos, sino tener una actitud interna, motivada. Hacerlo o sea, no es dar ofrenda, es que seas feliz dándola porque tú has entendido. ¿Para qué es? Porque lo haces. Has entendido lo que Dios le agrada, entonces yo cumplo el mandamiento feliz, porque quiero hacer feliz a Dios, porque quiero ser ese cristiano. Hay vida. Vivir lo que Dios espera de nosotros en el día a día. Eso es la vida en Jesús. Los fariseos se enfocaban en cumplir religiosamente todos los mandamientos, y así hay muchos hermanos religiosos que están esforzándose cada día con sus fuerzas para no pecar. Y eso no sirve, vas a pecar. Lo que tienes que hacer es olvidarte del pecado y esforzarte por obedecer a Dios, esforzarte por agradar a Dios, esforzarse por tener una justicia mayor que los que viven de acuerdo a este pacto antiguo. ¿Qué es una justicia mayor? Es una manera de hacer las cosas rectamente de acuerdo a Dios. Sabes que hay gente que tiene buena intención, pero no tiene el método correcto. Quieren hacerlo por su voluntad y por sus fuerzas y fracasan. Jesús lo dijo en Mateo 5:20 y les dijo: porque os digo que si vuestra justicia, si su manera de hacer las cosas para Dios, pues no estamos hablando de pecar, si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces tengo que hacer las cosas, tengo que mi justicia sea mayor que eso. Conozco a maestros de la Biblia que se saben la Biblia de memoria, el texto. ¿Y de qué sirve? No hay revelación. No saben aplicarla. Te dicen un rollo intelectual impresionante, pero a la hora de vivirla hay vanidad. Yo me la sé de memoria. ¿Tú cuánto lees? ¿Cuánto tiempo oras diario? ¿Cuántos días has ayunado seguidos? Cuando te pregunten eso, tú dile: seas carnal. Tú lo que tienes es que darle la gloria a Dios y no andar presumiendo. El problema es que Dios los mira de lejos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se envanecen. La letra mata. ¿Qué quiere decir mata? Otra vez, separa. Y el Espíritu me une a Dios. Entonces no es no leer la Biblia, la letra es la Biblia, sino es leerla de acuerdo al Espíritu. Señor, guíame. Señor, no quiero yo meter la pata, no quiero meter la mente tampoco. Quiero que tú me guíes. No solo es físico, no es intelectual, no es del cuerpo ni de tu alma, es de tu espíritu, porque ahí en tu espíritu se supone que, siendo salvo, ahí está el Espíritu de Dios, que es el que te puede enseñar. Y eso solo se logra guiándome por ese Espíritu Santo, que no lo voy a encontrar en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, menos, sino que está en mi espíritu humano. Mi espíritu humano es el que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Y ahí está viviendo el Espíritu de Dios. Él es santo. Y por eso una vida de éxito cristiana es cuando somos guiados por el Espíritu Santo, que nos puede hacer perfectos. ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. No hay justo ni aún uno.
Y ahí mismo está la respuesta de lo que estamos hablando. Mi justicia no sirve. No hay justo. Entonces, ¿cómo puedo tener una justicia mayor, que sea mía, pero mayor que la de los fariseos, que la de los escribas? Quiero entrar al reino de los cielos. Pues teniendo una justicia que no es mía, pero que yo la hago mía a través de la vida en Cristo. La vida que Jesús nos dio cuando es vivida de acuerdo no al sentimiento, intelecto, voluntad mía, sino a que yo entrego todo eso a Dios para cumplir la voluntad de Dios, para sentir como Dios siente, para amar a los que yo no amo. Así le decían a mi esposa, que era una hipócrita. Porque a todo el mundo le decía, ay, te amo, qué bueno que viniste, manita. Oh, sí, eres un amor. Ni le conozco, la primera vez que la veo, hasta que alguien entendió que no decía eso de ella, sino del amor de Dios que hay en ella, que ama a toda la humanidad. Y eso estamos llamados a dar. ¿Para qué vas a dar lo tuyo? Es basura. Dalo de Dios. Ama con el amor de Dios. Ve con los ojos de Dios. Siente con el corazón de Dios. Empieza a actuar así. Tú no eres justo. Para tener una justicia mayor y tener el reino de Dios, entrar en el reino de los cielos, Jesús decía que tiene que ser mayor. Y no puede ser mayor mi justicia más que, si acaso, igual o peor. Entonces, ¿cómo le hago? Tomo la justicia que Jesús obtuvo en la cruz y por medio de él nos dio vida y nos resucitó junto con él, y por eso soy salvo y por eso vivo de acuerdo a mi salvación. No es mi intelecto, no es mi esfuerzo. Eso no puede. Mi carne o la carne, que es la combinación del alma y el cuerpo, esa carne, esos deseos de la carne, yo no los puedo vencer con mi carne. Estaría dándole a la carne más proteínas y minerales y vida. No, mata la carne y vive de acuerdo al Espíritu. Así es de que la justicia que me permite vencer y entrar en el reino de Dios es la justicia en Cristo, de Cristo. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso está en mi espíritu. No es como yo crea, sino es como Dios dice. Cuando nos arrepentimos por la luz que Dios nos dio y logramos pedirle al Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, quiero cambiar, te entrego mi voluntad, viene el Espíritu Santo y me da vida. Y esa vida tiene que vivirse. Y para eso tú tienes que saberlo. Y para saberlo Dios te puso un pastor. Ahora, después de este mensaje, es tu problema y es tu responsabilidad. Tú sabes que tienes que buscar vivir esa vida de acuerdo a Dios. Lo que pasa en ese momento con Cristo, recibimos la vida de Dios y es la vida que dice Pablo, la vida que Jesús nos dio. Debemos entender, como punto número 3, que somos espíritu, alma y cuerpo y que la vida de Dios empieza no en mi cuerpo, no en mi alma, sino en mi espíritu. ¿Sabías que eres espíritu, alma y cuerpo? Eres los tres. Y debemos ser espirituales. Es la única manera de vivir la vida de Jesús. Él nos dio vida. ¿Qué vida? ¿La vives? No la vas a vivir si no pones atención en vivir de acuerdo al Espíritu y no a tu mente. No te puedes santificar con tus fuerzas. Solo lograremos ser más vanidosos. Solo lograremos alejarnos de Dios con nuestro intelecto. Aún el santificarnos, eso lo hace Dios. Así como Él nos salvó, Él lo hace, pero Dios quiere que nosotros procedamos a darle nuestra voluntad cada día. Debemos guiarnos por el Espíritu y dejar de ser carnales, intelectuales, biológicos, para ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos recordar que somos espíritu, alma y cuerpo y que debemos ser espirituales, o sea, guiarnos por el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu.
Tú puedes apagar al espíritu. No vivas así. No menospreciéis las profecías. Ay, esta hermana, no, hombre, anda en la carne, quién sabe qué vio, por eso dice cosas. No menosprecies las profecías. Dios te puede estar hablando. Examinadlo todo y retener lo bueno. Abstente de toda especie de mal. Dice el 23. Y Él mismo, ¿quién? El Dios de paz. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes quién puede hacer eso? Dice el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, solo Dios puede lograr en un cristiano la santificación, pero ese cristiano necesita estar dispuesto. Ese proceso de vida es un proceso que empieza cuando te conviertes y no se acaba hasta que te mueras. La santificación es la vida de Jesús. Y la única manera de vivirla es que tú te entregues. Todos los días debemos entregar nuestra voluntad. Todos los días, dice el Señor Jesús, debes de tomar tu cruz y seguirme. No se trata de aceptar a Cristo. Jesucristo te salvó, dio la salvación. Tú no te la encontraste, Él te la dio. No se trata de que si pierdo o no pierdo. No, me la dio el Señor, yo no la encontré como para perderla. Se trata de vivir la vida de Jesús. Vive la vida de Jesús. ¿Quieres entrar al cielo? Sigue siendo salvo, sigue viviendo como salvo. ¿Entiendes que eres espíritu, alma y cuerpo? Guíate por el espíritu, no por el alma. Trata de ser lo que Dios quiere y dejar de ser yo. Deja de ser yo. El yo es el problema. Ser guiados por el espíritu es dejar de ser gobernado por mis 5 sentidos, dejar de ser gobernado por mi mente, por lo que pienso, por lo que creo, por lo que siento, por lo que quiero. O sea, pensamientos, voluntad y decisión, todo a los pies de Cristo. Y esa voz del Espíritu Santo va a empezar a ser cada vez más clara. Vas a leer la palabra, vas a orar, Dios te va a hablar. Si te confunde algo, pues háblale al pastor, mándale un WhatsApp. Si no sabes qué es WhatsApp, pues ahí investiga. Porque si le mandas un mensaje, a lo mejor no te contesta rápido. Antes de pretender nosotros ser cristiano, olvídate de eso, ya olvídate de tu mente, olvídate de tú esforzarte y empieza a entregarte a Dios. Abandónate en los brazos de Dios. Tú antes eras esclavo, no vuelvas a actuar como esclavo, siguiendo los pensamientos nuestros, los sentimientos nuestros. A veces queremos vivir bien, pero siendo esclavos. Todo eso tenemos que entregarlo a Dios, porque antes creíamos que vivíamos para hacer lo que queríamos. ¿Y sabes qué? Éramos esclavos. Muchos no sabían que eran esclavos, la mayoría. Y nos vinimos a dar cuenta ahora que el Señor nos libertó para poder dejar de ser psíquicos. Ay, ni que fuera brujo, pastor. No, pues es que la psiquis es el alma. Por eso el hombre a donde más puede llegar es a entender un poco del alma. En el siglo XVIII empezó ya la psicología como ciencia y es lo que hacen, estudiar el alma. Tenemos una vida biológica, por eso respiramos. Los animales también la tienen. Pero también tenemos una vida que se llama psiquis. La carne es la biológica y la mente es la psiquis. Y entonces, ahí no está Dios, no vamos a encontrar la manera de ser cristianos ahí. Eso está sin Dios y eso necesita seguir a Dios. ¿Dónde está Dios? En el Espíritu. No el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Ahí, con el Espíritu, está Dios. La psicología empezó en el siglo XVIII y se enfoca en el análisis, en la comprensión de la conducta humana, de los procesos. Hay psicólogos que pueden ayudar a tu hijo en la escuela, a estudiar, a entender cosas. Pero solamente el Espíritu nos arregla las cosas eternas, las cosas de Dios.
Entonces tenemos que ser más espirituales, ¿no? Hace 2000 años, no en el siglo XVIII, hace 2000 años el Señor Jesús vino y trajo el Espíritu, y con ello trajo nuestra tercera vida. La vida biológica nos sirve, claro que nos sirve para transportarnos, vivir, servir a Dios. La vida intelectual pues no nos sirve a menos de que esté sujeta a la vida espiritual. Esa es la vida que es la vida de Jesús. Tu vida con la de Cristo, el Espíritu mandando, el Espíritu Santo mandando tu espíritu mandando tu mente, y el cuerpo se sujeta y se levanta aunque no tenga ganas y se va a la iglesia y se va a servir a Dios y se va a la CFC y se va a compartir. Es la única manera. Jesucristo se lo dijo a la samaritana: es necesario que el que adore, adore en espíritu. De hecho, Dios busca a esos adoradores en el espíritu. Una vez la tierra se llenó de maldad y no encontró Dios a nadie en toda la tierra que le interesara a Dios. Todo era violencia. Cada quien hacía pecados de todo tipo. Y el Señor dijo: hasta aquí. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Y vino el diluvio. Y qué bueno que encontró a Papá Noé, ¿verdad? Papá Noel no, Papá Noé. Y tú puedes decir: Papá Noé porque es Adán. No, es Noé también. Venimos de Noé, ¿verdad? Entonces sí es Noé. ¿Qué tal si hoy tú haces la diferencia como en aquel entonces Noé la hizo? ¿A cuántos le interesa buscar a Dios? ¿A cuántos le interesa ser cristianos que no se olviden de Dios? Por eso cuando Dios habla de esto y habla de la palabra de Dios, dice: no te olvides de los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y somos muy olvidadizos. Se nos olvida que somos cristianos y vivimos como nos da la gana. Y no reconocemos hasta que el Señor nos hable. Espero que este mensaje lo tomes como de Dios y no mío, para que no te olvides de que eres cristiano todos los días y que tienes que buscar a Dios, que tienes que buscar orar, tienes que buscar tener comunión con Dios, vivir la vida de acuerdo a Dios. No seas olvidadizo. La gente no acepta. Como el abuelo que le dijo: abuelo, ya a ti se te olvidan las cosas. No, hombre, dice el abuelo, toco madera. Abre la puerta, alguien está tocando. Sí, la gente que olvida no acepta que es olvidadiza, ¿verdad? Pero si nosotros dejamos de pensar lo que nosotros, defendernos y nos abandonamos en la palabra de Dios, empezamos a vivir no de manera natural. Vivir de manera natural cualquiera puede. Vive una vida sobrenatural. Cuando te digo sobrenatural, lo primero que te viene a la mente es vivir en milagros. No, el milagro primero, porque queremos resucitar muertos, caminar sobre el agua. No, lo primero que tienes que hacer es que el milagro suceda en ti, que tú cambies, que tú vivas de acuerdo a una nueva naturaleza, no con tus 5 sentidos, no con tu mente, no con tu cuerpo, sino con tu espíritu. Una vida que se llama en griego zoe. La vida del cuerpo es bios, la vida de la mente es psiquis, y la vida del espíritu es zoe. Una vida a un nivel de Dios. No porque tú seas Dios, sino porque Dios la vive en ti. Y eso es lo que nos va a hacer experimentar esa vida espiritual. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, yo ya no quiero tener una vida triste? ¿Sabes? Siempre es tiempo para volver a Dios. Y siempre es tiempo para decidir ya no olvidarnos de vivir de acuerdo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ora conmigo. Ya no quiero vivir guiado por mi carne. Ya no quiero perder el tiempo con una vida que no es la de Jesús. Quiero vivir la vida de Jesús. Quiero aprender a vivir en el reino tuyo. Ese reino que me va a hacer
tener sentido bajo tu autoridad, obedecerte en todo, aprender a pensar con el Espíritu y no con mi alma, Señor, a darte la gloria, Señor, en todo. Quiero decidir hacerlo, a reconocer que no puedo hacer nada solo, Señor, a doblegarme ante ti, a entregarte mi orgullo, mi vanidad. Quiero estar cerca de ti. Quiero que me veas cerca, Señor, y no lejos como ves al altivo. Quiero que tu Espíritu, Señor, que está en mi espíritu, pueda hacerme vivir la vida que Jesús nos dio. Y Él nos dio vida, dice tu palabra. Quiero vivirla todos los días. Quiero ser guiado por el Espíritu mío que está con tu Espíritu. Echar fuera al príncipe de este mundo que nos lleva a la esclavitud, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a ya no murmurar. Ayúdame, Señor, a ya no hechizar, Señor. Ayúdame, Señor, a ser dócil a tu Espíritu, a vencer al enemigo y entrar en tu reino, como dice tu palabra. Tu palabra dice que tú eras templo, Señor Jesús, del Espíritu Santo. Y en Mateo 12:28 dijiste: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Señor, echamos fuera a los demonios por tu Espíritu. Y en el nombre de Jesús queremos vivir la vida, Señor, que tú nos diste, manifestando todos los días que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, bajo tu autoridad. Que se manifieste el Espíritu Santo en nosotros, que podamos vivir y cumplir el objetivo tuyo de que seamos formados a tu imagen y semejanza. Y esa obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros pueda llevarse a cabo y empezar a caminar, empezar a cambiar de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Que pueda tener sentido, que pueda tener comunión con tu iglesia, que puedas tú abrir mis ojos cuando lea tu palabra y podamos vivir y practicar esa preciosa vida que nos diste, la vida que Jesús nos dio. Te lo pido, Señor, bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice, Señor, sus familias, bendice cada empresa, cada cosa, Señor, que emprendan. Dale, Señor, de lo mejor del trigo, de la leche y de la miel, pero que puedan ser, Señor, también prosperados en la manera y conforme prospera su alma, para que nada de estas bendiciones los separe de ti, sino que los lleve a ti, Señor, y que puedan guiarse y saber que ellos y todo lo que les pertenece son tuyos. Dale salud, dales paz, arregla sus problemas, consuela a los que están pasando injusticias y empieza, Señor, a hacer una obra en nosotros de tal manera que podamos llegar a ser esas vidas espirituales que tú usas para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte a Dios.